Como el mismo nombre de la serie lo dice, What If son What Ifs, universos dentro del multiverso del MCU, donde pasan cosas diferentes a las historias que ya todos conocemos del MCU. Pero también tenemos que recordar cómo funciona el multiverso dentro del MCU, pues una línea del tiempo es separada por eventos nexus en cierto punto y se bifurca generando la nueva historia que vemos. Y pues, si nos ponemos técnicos, todo lo que pasa antes de que se bifurque la línea, en teoría también pasó en el MCU. Y en What If tenemos varios datos que justamente pasan antes de que se bifurquen estas líneas y que, si nos ponemos técnicos, también pasaron en el MCU. En lo que es mi capítulo favorito de toda la serie de What If y el segundo de la segunda temporada, vemos que Yondu causa un evento Nexus, todo por el cochino dinero. Pues en esta línea del tiempo, Yondu sí entrega a Peter Quill a su padre Ego, a pesar de que ya sabía todo lo que Ego le hizo a los otros niños que le entregó. Malévolo. Pero para la suerte de Peter, él sí tenía los genes de Celestial, por lo que Ego no se vio en la necesidad de... ya saben. Y aún así, Peter opta por regresar a su planeta natal, lo que causa que Ego también regrese a la Tierra, creando a los Vengadores del 88. Bueno, entonces ustedes dirán, doctor, solo has dicho lo que pasa en el capítulo, ya di lo que, si nos ponemos técnicos, es canon dentro de la línea del tiempo principal. Y pues yo les respondería, justo lo iba a decir antes de que me interrumpieran. Pues vemos que cuando el rey T'Chaka habla con Howard Stark, él les dice que su padre, el rey Azuri, fue un gran aliado durante la guerra, pues él donó una pequeña cantidad de vibranium, y con esa pequeña cantidad lograron hacer el escudo que Steve Rogers usó durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el dato entre comillas canónico es que Wakanda donó de manera consciente algo de vibranium para la guerra. Y esto es algo que contradice directamente lo que se nos menciona en uno de los cómics precuela de Capitán América, el primer Vengador. Pues en ese cómic se menciona que el vibranium con el que se creó el escudo del Capitán América fue encontrado por investigadores de Stark Industries en África. Y pues, al tener dos explicaciones de algo que seguramente jamás se retomará en el MCU, pues cada quien puede elegir la que más le guste. Pero en lo personal yo me inclino más a la explicación dada en What If, ya que como vemos en la serie de Ojos de Wakanda, los perros de guerra se dedicaban a buscar artefactos de vibranium robados por todo el mundo, y pues al ser entre comillas donado, no se verían en la necesidad de ir a buscar el escudo de Steve Rogers y por ende encontrarlo antes de tiempo. O tal vez sí sabían dónde estaba, pero al no significar una verdadera amenaza, pues estaba en el hielo, optaron por dejarlo ahí, solo. En el capítulo 3 de la tercera temporada de What If, vemos que Alexei Shostakov causa un evento Nexus en 1991, al evitar que el Soldado del Invierno asesine a Howard y Maria Stark. Esto causa que se vean forzados a cooperar juntos e ir a buscar a la persona que les filtró la información sobre los sueros del supersoldado que Howard Stark había creado, y también el lugar donde iba a estar, para así robar los sueros y matar a Howard, matando a dos pájaros de un tiro. La persona que les filtró esta información se hacía llamar Rook. Y pues al darles información tan sensible y valiosa, Bucky y Alexei asumieron que Rook era un comunista de corazón y un aliado. Entonces él los ayudaría a volver a la Unión Soviética. Sin embargo, cuando encuentran a Rook, vemos que no es nadie más ni nadie menos que Obadiah Stane, quien solo les filtró la información para deshacerse de Howard Stark y así él tomara el control de Stark Industries. Todo por el cochino dinero. Y este es el dato que podría ser tomado como canon dentro de la línea del tiempo principal del MCU. Pues el hecho de que Obadiah Stane haya filtrado esta información a la Unión Soviética y por lo tanto a Hydra, va acorde con el personaje. Pues de hecho, algunos años después haría un trato muy similar pero con los 10 anillos, para eliminar a Tony Stark. Y todo por el cochino dinero. En los dos capítulos anteriores vemos al personaje de Bill Foster usando su alter ego de Goliath, que en sí es lo contrario de Ant-Man, pues uno se hacía grandote y el otro chiquito, diría Cricri. Y esto ya se nos había comentado desde Ant-Man y la avispa, que Hank Pym y Bill Foster ya habían experimentado con partículas Pym azules, que son las que agrandan las cosas. Sin embargo, yo veo poco creíble que Hank les haya dejado a Bill y en específico a Shield las partículas Pym. Pues si ya vemos cómo se les puso cuando se enteró de que estaban intentando replicar sus partículas Pym, todo por el cochino dinero, dudo mucho que les haya dejado o se le hayan olvidado unos frascos de partículas agrandadoras.
Iron Shield. Entonces, el único dato que sí podría ser canon es meramente el diseño del traje que Bill Foster usó durante las pruebas que hicieron con las partículas Pym agrandadoras en los años 80. Sí, eso es todo. En el capítulo 4 de la segunda temporada de What If, no se sabe exactamente quién causó el evento Nexus. Pues pudo haber sido Steve Rogers al decirle a Natasha que cerrara el portal unos segundos antes, o el mismísimo Tony Stark, al no dejarse succionar tan rápido por el portal. El punto es que en el año 2012 de esta línea del tiempo, Tony Stark no regresa a Nueva York después de la batalla de Nueva York, pues el portal se cierra antes. Esto causa que Tony caiga en uno de los portales que conecta con los de Sakaar, lo que causa que Tony conozca al Gran Maestro. La cosa que hay que mencionar acá es que, al parecer, la noticia de que unos simples terranos, en especial el conocido como Iron Man, hayan derrotado al ejército de Thanos, se esparció por casi toda la galaxia, e inclusive Iron Man era casi visto como una celebridad. En este punto, la verdad, sí tengo mis dudas, pues como vimos en el resto del capítulo, Thanos envió a Gamora por Tony Stark, cosa que no pasó en la línea del tiempo principal y que presiento hubiera sido más fácil capturarlo en la Tierra. Pero bueno, sea como sea, el hecho de que al menos Thanos se enteró de que Iron Man fue uno de los mayores responsables de derrotar a su ejército, se sabe desde la misma película de los Vengadores. Después se reafirma en Infinity War cuando Thanos menciona que ya conocía a Tony Stark. Y en Endgame cuando el Thanos de 2014 reconoce a los Vengadores en una de las grabaciones de la Nébula del 2023. Por lo que el hecho de que toda la galaxia se enteró de quién derrotó al ejército de Thanos se podría tomar con pinzas o como parcial. Lo que sí es más probable que haya pasado en el MCU es algo más trivial. Y es el hecho de que, además de organizar la contienda de campeones, el Gran Maestro también organizaba otros eventos como el Grand Prix de Sakaar, donde ponía a sus prisioneros con trabajo a competir en una carrera tipo carruajes romanos, solo que con tecnología alienígena. Y sí, ya saben por qué hacía todo esto, todo por el cochino dinero. Y al menos en mi parecer es todo, ya que aunque en otros capítulos se nos muestran datos que tal vez sí podrían ser canon, el contexto de esos datos ya dependen de otros acontecimientos de esos otros universos. Bueno, este fue el video de hoy, si te gustó recuerda suscribirte y darle like, yo soy el Dr. MCU y recuerden que siempre deben comer frutas.